A las 2:14 horas del 28 de febrero de 2026, el cielo sobre Teherán fue desgarrado por una lluvia de precisión quirúrgica que cambiaría el orden geopolítico del planeta para siempre. No hubo advertencia, no hubo ultimátum final, solo el estruendo ensordecedor de GBU-57A/B, Massive Ordnance Penetrators, las bombas antibúnker más poderosas jamás desplegadas en combate real, cayendo en picado sobre el complejo conocido internamente como la Casa del Liderazgo, a escasos 4 kilómetros al norte del Gran Bazar de Teherán. En ese instante, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán durante 37 años, fue eliminado junto con docenas de sus más altos comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC. Lo que estás a punto de escuchar no es una simulación, no es un ejercicio de entrenamiento, es la reconstrucción minuto a minuto de los 10 días más explosivos que el Oriente Medio ha visto desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Una guerra que en menos de 240 horas ha disparado el precio del petróleo por encima de los $120 el barril, ha puesto 7 soldados estadounidenses en ataúdes de bandera, ha incendiado instalaciones energéticas desde el Golfo Pérsico hasta Beirut y ha forzado a más de 52,000 ciudadanos indios, 32,000 estadounidenses y miles de europeos a evacuar la región en operaciones de emergencia de escala bíblica. Quédate hasta el final, porque lo que viene en las próximas semanas podría redefinir literalmente el mundo en el que vivimos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 28 de febrero, hay que retroceder exactamente 72 horas. El 24 de febrero de 2026, durante el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump subió al podio y pronunció palabras que encendieron la mecha de este conflicto. Con tono calculado y la confianza característica de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible, Trump acusó a Irán de revivir activamente sus esfuerzos para construir armas nucleares y declaró sin ambigüedad que los Estados Unidos estaban preparados para actuar si era necesario. Simultáneamente, en el cuartel general del Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, en Tampa, Florida, los planificadores de operaciones ya llevaban semanas perfeccionando lo que se convertiría en la operación Furia Épica. Los satélites KH-13 de la Agencia Nacional de Reconocimiento habían trazado los patrones de movimiento de Jamenei con una precisión de centímetros. Los aviones RC-135 Rivet Joint habían interceptado y descifrado comunicaciones cifradas del IRGC. Los F-35 Yadir de la Fuerza Aérea Israelí, apodados Leones del Negev, llevaban semanas ensayando los corredores de penetración a través del espacio aéreo iraní, burlando los radares S-300 PMU-2 y S-400 con una combinación de jamming electrónico activo de los EA-18G Growler y municiones JSSM-ER lanzadas desde distancias superiores a 900 kilómetros. El tablero estaba colocado, solo esperaban la orden. A las 02:14 horas exactas, múltiples ondas de ataque convergieron sobre Irán de forma simultánea desde 3 vectores distintos. Desde el noreste, una formación de bombarderos B-2 Spirit procedentes de la base aérea de Diego García cruzaron el espacio aéreo pakistaní sin autorización a 50,000 pies de altitud, invisibles para cualquier radar convencional. Desde el oeste, los F-35 y israelíes, coordinados mediante enlace de datos Link 16 cifrado con plataformas de mando E-8C J-STARS estadounidenses, penetraron el espacio aéreo iraní a través del corredor de baja altitud sobre la frontera iraquí-iraní, suprimiendo activamente los nodos de defensa antiaérea SA-15 Gauntlet con misiles AGM-88 HARM de alta velocidad. Desde el Mar de Omán, los destructores clase Ali Borg, USS Gravely y USS Cole, posicionados en coordenadas clasificadas del sector 23 norte del Golfo de Omán, abrieron sus hilos BLS Mar 41 y dispararon una primera salva de 47 misiles de crucero Tomahawk Block 5 con cabezas Broach para penetración de búnkeres profundos. En la pantalla del Aegis Combat System del USS Gravely, el controlador de armas vio cómo 47 iconos azules se desplazaban en tiempo real hacia sus objetivos, con una precisión de GPS/INS actualizada por satélite de menos de 1 metro de error circular probable. Los primeros impactos se registraron a las 02:21 horas, 7 minutos después del lanzamiento inicial. El objetivo primario, el complejo subterráneo de la Casa del Liderazgo en el norte de Teherán, construido a 30 metros de profundidad bajo refuerzo de hormigón armado de 4 metros de espesor. Fue esta fortaleza la que los planificadores de CENTCOM habían señalado como el blanco de
definitivo, y fue allí donde los GBU-57, cada uno pesando 13.600 kilogramos y capaz de penetrar 60 metros de hormigón antes de detonar, hicieron lo que ninguna bomba había hecho antes en condiciones reales de combate. Ali Khamenei murió a las 2:23 horas, según fuentes de inteligencia israelíes citadas por publicaciones especializadas en defensa. Al mismo tiempo, y esto es fundamental para comprender la brutalidad técnica de esta operación, los planificadores de CENTCOM no atacaron solo a Khamenei. En los primeros 90 minutos de la operación Furia Épica, los misiles Tomahawk y las bombas de los F-35I destruyeron simultáneamente los cuarteles generales del IRGC en Teherán y Shiraz, las instalaciones de control de misiles balísticos del IRGC en las provincias de Kermanshah y Hamadán, donde se almacenaban misiles Shahab-3 y Sejil-2 de alcance intermedio. El Centro de Comunicaciones y Guerra Electrónica del IRGC en la colina Al-Borz, que fungía como nodo central de coordinación para todas las operaciones cibernéticas y de jamming de Teherán. Los hangares de la Fuerza Aérea iraní en la base de Mehrabad, destruyendo en tierra una parte significativa de los cazas F-14 Tomcat iraníes. Sí, esos cazas de fabricación estadounidense vendidos al Shah antes de la revolución, y varios Su-22. Y el sistema de radar de alerta temprana que cubría el sector occidental de Irán, cegando al país en su momento más vulnerable. A las 4:30 horas, cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas Al-Borz, Teherán ardía en múltiples puntos. El horizonte de la capital iraní estaba iluminado por columnas de humo negro que los satélites comerciales Maxar Technologies comenzaron a documentar para el mundo en tiempo casi real. Irán había sido golpeado de una forma que ningún análisis de inteligencia publicado había predicho con esta profundidad y coordinación. Pero lo que nadie en Washington ni en Tel Aviv quiso admitir públicamente es que Teherán tenía sus propios planes de represalia, planes que llevaban años en preparación y que ahora comenzaban a activarse. A las 6:15 horas del 28 de febrero, mientras los medios occidentales apenas comenzaban a informar sobre los ataques, los radares de alerta temprana del sistema de defensa multicapa israelí, conocido como la muralla invisible, detectaron algo que heló la sangre de los operadores en el centro de operaciones de la Fuerza Aérea de Israel en Tel Aviv. No una formación de misiles, no una docena, sino una avalancha. 127 misiles balísticos de corto y mediano alcance, incluyendo variantes del Shahab-3 y los nuevos misiles hipersónicos Fatah-1, con alcance de 1.400 kilómetros, despegaron simultáneamente desde baterías de lanzamiento dispersas en las provincias de Juzestán, Fars e Isfahán. Volando junto a ellos, 340 drones Shahed-136 Geranium, los mismos que devastaron instalaciones energéticas ucranianas, ahora reconfigurados con cabezas de guerra antiblindaje y sistemas de navegación GPS, suplementados con visión por computadora para penetrar las brechas del sistema de defensa antiaérea israelí. El sistema Iron Dome, ampliado con baterías David Sling y Arrow 3, entró en modo de saturación máxima. Los radares EL/M2080 Green Pine trazaron simultáneamente cientos de trayectorias de impacto inminente. Los algoritmos del Battle Management/Command, Control, Communications Intelligence BMC-3I del sistema Arrow 3 empezaron a asignar prioridades de intercepción a velocidad de máquina, disparando misiles interceptores Stunner a velocidades superiores a Mach 7,5 para neutralizar los vectores de mayor amenaza fuera de la atmósfera. Pero la aritmética era despiadada. Con suficientes proyectiles en el aire, algunos pasarían. Y pasaron. A las 7:42 horas, un misil iraní impactó en el área residencial de Ramat Gan, al este de Tel Aviv, provocando daños severos en varios edificios y causando las primeras víctimas civiles israelíes del conflicto. A las 8:11 horas, un segundo proyectil impactó en el distrito norte de Jerusalén, cerca de barrios con alta densidad de población. Las sirenas de alerta aérea, Tseva Adom, color rojo en hebreo, resonaron de forma ininterrumpida durante más de 4 horas en toda la franja costera israelí entre Tel Aviv y Haifa, forzando a millones de civiles a refugiarse en habitaciones reforzadas o búnkeres. Simultáneamente, los radares de los destructores clase Arleigh Burke, posicionados en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, detectaron algo que ningún analista de la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa, había previsto con esta escala. El IRGC activó su protocolo de ataque multidireccional contra instalaciones militares estadounidenses en 7 países del Golfo Pérsico: Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak.
En el lapso de 90 minutos desde el inicio de los ataques, más de 500 misiles y drones iraníes estaban en trayectorias de impacto hacia bases militares estadounidenses y aliadas a lo largo de todo el Levante y el Golfo. En la base aérea de Al Udeid, Qatar, la instalación militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, hogar del cuartel general de CENTCOM avanzado y punto de coordinación de toda la operación, 2 misiles balísticos de la clase Solfagar lograron impactar dentro del perímetro de la base, destruyendo una instalación de radar de alerta temprana y dañando estructuras de soporte logístico. Paralelamente, un dron Shahed impactó en la planta de energía auxiliar de la base, interrumpiendo brevemente las comunicaciones. Qatar suspendió toda navegación aérea civil. Qatar Airways paralizó todas sus operaciones globales. Las escuelas cerraron. Ramadán quedó en suspenso. En Kuwait, 6 drones de ataque coordinado detonaron en las instalaciones de Camp Arifjan, matando a 6 soldados de la Brigada Espacial del Ejército de los Estados Unidos, los primeros caídos estadounidenses del conflicto, en una fracción de segundo cuando la explosión penetró el módulo de descanso donde dormían entre turnos. ¿Estás viendo la magnitud de lo que ocurrió en menos de 12 horas desde el primer misil? Comenta 1 si crees que Estados Unidos tenía preparado un plan para este nivel de represalia, o 0 si piensas que Teherán logró sorprenderlos. A las 03:00 horas del 2 de marzo de 2026, los operadores de vigilancia marítima del USS Abraham Lincoln, portaaviones de la clase Nimitz posicionado en el mar Arábigo, a 220 millas náuticas del estrecho de Hormuz, detectaron algo que disparó todas las alarmas del sistema de inteligencia de señales SIGINT embarcado. Docenas de pequeñas embarcaciones rápidas de la armada del IRGC, los llamados enjambres de lanchas, comenzaron a converger hacia el estrecho en formaciones tácticas coordinadas por radio encriptada. Al mismo tiempo, los sensores acústicos de los SH-60 Seahawk, desplegados como avanzada, capturaron señales de sonar de baja frecuencia, consistentes con el patrón de actividad de submarinos clase Kilo mejorados, los mismos que Rusia denominó agujeros negros del océano, por su firma acústica casi imperceptible. El estrecho de Hormuz, 33 kilómetros en su punto más estrecho, el paso obligado del 20% del suministro mundial de petróleo y LNG, la yugular energética del planeta, y Teherán estaba a punto de intentar cerrarlo. Los barcos cisterna de Panamá, Liberia, Malta y las Islas Marshall, pabellones de conveniencia que transportan millones de barriles hacia Europa, Asia y América, comenzaron a recibir avisos de emergencia de las autoridades de seguridad marítima. El Marine Traffic comenzó a mostrar el vaciamiento progresivo del estrecho, mientras los operadores de flotas tomaban la única decisión racional disponible: detener el tránsito. En cuestión de horas, el precio del barril de Brent superó los $100 por primera vez desde 2022. A 48 horas del inicio del conflicto, Brent tocó los $118. Las fuerzas navales del IRGC no actuaron solos. Lanchas suicidas equipadas con cargas explosivas de 500 kilogramos, guiadas en sus últimos metros por pilotos voluntarios, emulando los ataques de embarcaciones explosivas utilizados contra el USS Cole en Yemen en el año 2000, convergieron sobre un petrolero de pabellón palauano a 5 millas náuticas de la costa de Musandam, Omán, hiriendo a 4 miembros de la tripulación y provocando un incendio que requirió 4 horas de operaciones contra incendios para ser controlado. La respuesta del US Fifth Fleet fue inmediata y devastadora. El grupo de batalla del USS Abraham Lincoln activó el protocolo Theater Anti-Submarine Warfare, TASP, de máxima intensidad. 3 submarinos nucleares de la clase Virginia, cuyas posiciones exactas permanecen clasificadas al máximo nivel, comenzaron a ejecutar barridos activos de sonar de alta potencia que literalmente sacudieron los cascos de los submarinos Kilo iraníes como si fueran latas. Los P-8 Poseidón, aeronaves de patrulla marítima con capacidad antisubmarino de última generación, desplegaron balizas acústicas pasivas en una cuadrícula de 200 millas náuticas, cubriendo todos los vectores de aproximación al estrecho. En los primeros 4 días del conflicto, la Marina de los Estados Unidos destruyó 17 buques de guerra del ROGC, lanchas rápidas de ataque, patrulleras y 2 fragatas clase Much que intentaron interceptar fuerzas de la coalición. Fue la mayor destrucción de activos navales iraníes en una operación de combate desde la operación Praying Mantis de 1988. A las 23:47 horas del 2 de marzo de 2026, los sistemas de alerta temprana de la 91ª División de la CFDI, Fuerzas de Defensa israelíes, detectaron
detectaron el lanzamiento simultáneo de más de 80 cohetes y misiles desde el sur del Líbano hacia asentamientos del norte de Israel. Kiryat Shmona, Nahariya, Safed, Hezbollah había decidido entrar en la guerra. El pretexto oficial de la organización: venganza por el asesinato del ayatolá Jamenei. Pero los analistas del Aman, inteligencia militar israelí, sabían que Hezbollah llevaba semanas reponiéndose de las pérdidas sufridas durante los 12 días de guerra del verano de 2025 y que las decenas de miles de misiles Falak 1 y Falak 2, junto con los cohetes antitanque Kornet y los drones Mirsad 1 que seguían intactos en sus depósitos, representaban una amenaza existencial para el norte israelí. El grupo no podía mantenerse al margen mientras Irán, su único patrocinador estratégico y financiero, era bombardeado hasta la destrucción. La respuesta israelí llegó antes de que amaneciera el 3 de marzo. La Fuerza Aérea Israelí ejecutó una campaña masiva de supresión sobre el sur del Líbano y los suburbios sur de Beirut, el barrio de Dahiyeh, feudo histórico de Hezbollah, destruyendo infraestructura de lanzamiento, depósitos de armas subterráneos y centros de mando. El ministro Israel Katz autorizó formalmente el inicio de una incursión terrestre limitada por parte de la 91ª División, con el objetivo declarado de establecer una capa de seguridad de 5 kilómetros en territorio libanés para proteger los asentamientos del norte. 31 libaneses murieron en los primeros strikes, 149 resultaron heridos. 517,000 personas huyeron de sus hogares en las primeras 48 horas. El gobierno libanés, atrapado entre su rechazo oficial a la guerra y la incapacidad de controlar a Hezbollah dentro de sus propias fronteras, emitió órdenes de arresto contra miembros del grupo responsables de los lanzamientos, mientras el ejército libanés reposicionaba sus fuerzas desde puestos fronterizos recientemente establecidos. Una paradoja grotesca: el gobierno de Beirut persiguiendo judicialmente a quienes estaban disparando cohetes desde su territorio, sin capacidad real de detenerlos. Simultáneamente, el IDF confirmó que había ejecutado un golpe de precisión en el corazón de Beirut, no en los suburbios sur, sino en el edificio Ramada del centro de la ciudad, matando a 4 personas e hiriendo a 10 más. El objetivo, según el comunicado del IDF, era un grupo de comandantes de la unidad Quds del IRGC que operaban en el Líbano. La señal era inequívoca: Israel estaba dispuesto a golpear donde hiciera falta, incluso en el centro de capitales de países que nominalmente no estaban en guerra. A las 3:21 horas del 5 de marzo de 2026, los radares de la instalación petrolífera de Ras Tanur en Arabia Saudita, el mayor puerto exportador de petróleo crudo del mundo con capacidad para cargar hasta 10 millones de barriles diarios, detectaron aproximación de una formación de drones de ala fija de baja altitud. El sistema de defensa antiaérea saudí THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, interceptó la mayoría, pero varios drones Shahed lograron penetrar la zona de exclusión y detonar cerca de instalaciones de almacenamiento. El complejo fue puesto en parada de emergencia. En cuestión de minutos, los mercados asiáticos, ya operando en sus primeras horas del lunes, registraron un spike brutal en los futuros del crudo. No era el único frente energético. En los Emiratos Árabes Unidos, una instalación de almacenamiento de petróleo en Fujairah fue atacada durante la noche del 8 a 9 de marzo, declarándose un incendio que tardó horas en ser controlado. La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias de EAU activó el protocolo de evacuación de zonas industriales colindantes. En Bahrein, la ciudad de Sitra, sede de la refinería más importante del archipiélago y vecina del cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Jufair, fue golpeada por drones iraníes, hiriendo a 32 personas, incluyendo niños, 4 de ellos en estado crítico, requiriendo cirugía inmediata. El 7 de marzo, en lo que los analistas de la DIA describieron como una escalada deliberada hacia la guerra económica total, los F-35 israelíes apoyados por misiles JASSM-ER lanzados desde B-52H Stratofortress estadounidenses que operaban desde la base aérea de Diego García, atacaron por primera vez en el conflicto instalaciones de refinación y almacenamiento de combustible en el norte de Teherán. Una columna de humo negro de más de 2 kilómetros de altura sobre el horizonte de la capital iraní se convirtió en la imagen símbolo de la nueva fase del conflicto. La guerra ya no era solo contra capacidades militares, era contra la economía iraní, contra su capacidad de seguir financiando la resistencia. Era la estrategia de agotamiento energético que los estrategas de CENTCOM habían incluido en la fase 3 de la operación Furia Épica. Según datos de CENTCOM publicados el 7 de marzo, las fuerzas estadounidenses habían atacado más de 3.000 objetivos en Irán en los primeros 9 días de la guerra. Más de 26 de las 31 provincias iraníes habían sufrido impactos. Teherán era el epicentro. El
área metropolitana había recibido más strikes que cualquier otra zona del conflicto. Mientras los misiles seguían cruzando el cielo del Oriente Medio, el mundo observaba con una mezcla de horror y parálisis estratégica. Las reacciones de las potencias globales trazaron una radiografía brutal del nuevo orden multipolar. China, a través de su ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, convocó una conferencia de prensa de emergencia en Beijing durante las 2 sesiones, la reunión anual del liderazgo del Partido Comunista Chino, y declaró que esta era una guerra que nunca debió ocurrir y que no beneficia a nadie. Wang exigió el cese inmediato de las operaciones militares y advirtió que las llamas de la guerra amenazaban con extenderse a toda la región. La realidad geopolítica detrás de la retórica china era concreta. El 20% del petróleo importado por China transita el estrecho de Hormuz. Con el estrecho amenazado y el precio del crudo disparado, la economía china sentía el impacto directo de cada misil lanzado sobre Teherán. Más de 3.000 ciudadanos chinos habían sido evacuados de Irán en operaciones de emergencia coordinadas por la embajada en Teherán para el 2 de marzo. Un ciudadano chino murió en los ataques, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing. La portavoz Mao Ning lo confirmó en rueda de prensa, añadiendo que China se opone firmemente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Turquía, miembro de la OTAN que comparte frontera con Irán, se encontraba en una posición imposible. Decenas de miles de iraníes comenzaron a cruzar la frontera terrestre hacia la provincia de Van, creando la mayor crisis de refugiados en la historia moderna de la frontera iraní-turca. Mientras tanto, un misil iraní fuera de trayectoria se dirigía hacia espacio aéreo turco antes de ser interceptado por un destructor estadounidense, en un incidente que estuvo a punto de arrastrar al único miembro islámico de la OTAN a un conflicto que no deseaba. El gobierno de Erdogan se encontraba atrapado entre su membresía en la Alianza Atlántica, sus relaciones comerciales con Irán y la presión interna de una opinión pública mayoritariamente opuesta a la guerra. La Unión Europea emitió declaraciones de condena que nadie tomó en serio. El Consejo de Seguridad de la ONU quedó paralizado, como siempre, por los vetos cruzados de los miembros permanentes. La ONU declaró el 6 de marzo que el conflicto iraní se había convertido en una emergencia humanitaria mayor, con casi 25 millones de personas afectadas como desplazadas en la región, que va desde el Líbano hasta Afganistán. El alto comisionado de la ONU para los refugiados movilizó recursos de emergencia de escala sin precedentes. En Oslo, Noruega, a 5.000 kilómetros del frente de combate, un explosivo detonó en la madrugada del 8 de marzo en la entrada de la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos. Sin víctimas, pero con un mensaje inequívoco: la guerra no conoce fronteras geográficas cuando los adversarios tienen agentes y simpatizantes dispersos por todo el mundo. ¿Cuántos países más podrían ser arrastrados a este conflicto? Esa es la pregunta que ningún analista se atreve a responder con certeza. Escríbela en los comentarios si crees que tenemos la respuesta. A las 4:33 horas del 9 de marzo de 2026, los medios de comunicación estatales iraníes confirmaron lo que los servicios de inteligencia occidentales habían anticipado con cierta inquietud. Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo asesinado, había sido designado como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán. El presidente Trump había advertido explícitamente que la designación del hijo de Khamenei sería inaceptable. El propio Netanyahu había declarado que Israel perseguiría a cualquier sucesor de Khamenei y atacaría a quienes participaran en el proceso de selección. Y sin embargo, el Consejo de Expertos de Irán había tomado su decisión. En un acto de desafío calculado al ultimátum israelí y americano, Teherán no solo eligió un nuevo líder, eligió la continuidad del régimen, la continuidad de la guerra, la continuidad de la resistencia. Horas después de la designación de Mojtaba Khamenei, Irán lanzó una nueva oleada de ataques. Misiles y drones golpearon Israel y varios estados del Golfo. Bahrein reportó 32 heridos, incluyendo niños, en el ataque a la isla de Sitra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar condenó lo que llamó un ataque iraní a una instalación residencial en Al-Kharj, Arabia Saudita, con 2 civiles muertos y más heridos. Arabia Saudita interceptó varios drones que atacaban su yacimiento petrolífero de Shaibá, en el desierto del Rub al-Khali. Las CFD israelíes anunciaron strikes adicionales sobre infraestructura militar en Teherán y sobre posiciones de Hezbollah en los suburbios sur de Beirut. En el balance de bajas del día 10, más de 1.200 muertos en Irán, según la Media Luna Roja iraní. Más de 400 muertos en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. 11 muertos en Israel. 8 soldados americanos caídos en combate. El 7º murió de heridas sufridas durante un ataque iraní a una base militar en Arabia Saudita. El 8º confirmado horas después. 7 habían sido identificados oficialmente por el Pentágono.
El precio del petróleo Brent tocó brevemente los $120 el barril en los mercados asiáticos, el nivel más alto desde 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Y mientras todo esto ocurría, en las salas de guerra de Tel Aviv, Washington y Teherán, los planificadores militares de los tres lados elaboraban sus próximos movimientos. Trump había advertido que Irán sería golpeado muy duro y señalado que los Estados Unidos estaban evaluando una lista de objetivos ampliada. CENTCOM había destruido, según sus propias cifras, la Fuerza Aérea iraní, sus comunicaciones y una parte significativa de su infraestructura de mando y control. Pero Irán seguía disparando, el régimen seguía en pie y tenía un nuevo líder supremo. Lo que hemos presenciado en estos 10 días es algo que los manuales de estrategia militar denominarán durante décadas como el primer conflicto de guerra multidominio total entre potencias regionales y una superpotencia en el siglo XXI. No es una guerrilla, no es un conflicto de baja intensidad, es una guerra convencional de alta tecnología con componentes navales, aéreos, cibernéticos, de guerra electrónica y de drones de enjambre operando simultáneamente en múltiples teatros de operaciones separados por miles de kilómetros. Primer dato táctico a retener. La doctrina de saturación de defensas antiaéreas funcionó para Irán. Al lanzar cientos de misiles y drones simultáneamente hacia múltiples objetivos en múltiples países, Teherán logró sobrecargar los sistemas de intercepción y conseguir impactos directos en bases militares americanas, instalaciones civiles e infraestructura energética crítica. El Iron Dome, el Arrow 3, el THAAD y el sistema Patriot PAC-3 interceptaron la gran mayoría de los proyectiles, sí, pero la mayoría no significa todos, y en una guerra de saturación, los que pasan son los que matan. Segundo dato, el estrecho de Hormuz como arma de disuasión económica es real y efectivo. En menos de 10 días, la simple amenaza de su cierre, materializada parcialmente con ataques a petroleros y la parálisis temporal de Ras Tanura, disparó el precio del crudo a niveles que impactan directamente sobre la inflación global. Europa, que aún depende del gas natural licuado que transita Hormuz, sintió el impacto inmediato. Japón, Corea del Sur, China, India, todos los grandes importadores asiáticos vieron sus cadenas de suministro energético amenazadas simultáneamente. Esta es la razón por la que más de 12 países asiáticos y europeos lanzaron operaciones de evacuación de ciudadanos desde el Golfo, no solo por la violencia directa, sino porque nadie sabía con certeza cuánto tiempo más podría mantenerse abierto el estrecho más importante del mundo. Tercer dato, la resiliencia del régimen iraní fue subestimada. Trump esperaba, o al menos lo comunicó públicamente, que el asesinato de Jamenei provocaría un colapso interno del régimen, citando las masivas protestas de enero de 2026, en las que las fuerzas de seguridad iraníes mataron a miles de civiles. Pero los aparatos coercitivos de los estados autoritarios no colapsan por la eliminación de su líder, cuando el aparato burocrático, militar y de seguridad permanece intacto y funcional. El Consejo de Expertos, un órgano institucional consolidado en décadas, designó a un nuevo líder supremo en menos de 10 días. La guerra continuó, los misiles siguieron volando. Cuarto dato, y quizás el más perturbador de todos, los costos humanitarios de esta guerra se acumulan a una velocidad que supera la capacidad de respuesta de los organismos internacionales. 25 millones de personas desplazadas en la región que va de Beirut a Kabul. Más de 32.000 americanos evacuados. 52.000 ciudadanos indios sacados en puente aéreo de emergencia. El aeropuerto de Doha cerrado. Las escuelas de Qatar en modo remoto durante Ramadán. Los mercados financieros del Golfo registrando pérdidas históricas. Y el contador de muertos subiendo cada hora que pasa. Aquí está la verdad que los portavoces militares de Washington y Tel Aviv no dirán en cámara, pero que todo estratega serio discute en privado. Esta guerra no tiene una fecha de finalización predefinida. Trump declaró que podría durar 4 o 5 semanas, pero la historia de los conflictos del Oriente Medio enseña que los plazos de los políticos y los cronogramas de los combatientes rara vez coinciden. Irán tiene misiles, tiene drones, tiene proxies en 7 países, tiene el estrecho de Hormuz y ahora tiene un nuevo líder supremo que necesita demostrar al mundo y a su propio pueblo que la República Islámica no se dobla ante la presión. La pregunta que el mundo debería estar haciéndose hoy no es ¿cuándo termina la guerra? La pregunta correcta es ¿qué Oriente Medio emerge de esta guerra? ¿Un Irán sin régimen islámico, democrático o caótico como el Irak post-2003? ¿Un Líbano fragmentado entre un gobierno incapaz y un Hezbollah degradado pero no eliminado? ¿Un Golfo Pérsico traumatizado cuya confianza en las garantías de seguridad americanas habrá sido sacudida para siempre?
¿Un precio del petróleo estructuralmente elevado que alimentará la inflación global durante meses o años? Y detrás de todo esto, silenciosa pero presente, China observa, Rusia observa, Corea del Norte toma notas. La lección que cada adversario potencial de los Estados Unidos está extrayendo de estos 10 días no es que América sea invencible. La lección es que en la guerra de saturación, en la guerra de drones, en la guerra de enjambres y misiles balísticos dispersos, incluso la potencia militar más sofisticada del planeta no puede garantizar cero bajas, cero impactos, cero daños. La disuasión del siglo XXI no funciona igual que la disuasión del siglo XX. Esta guerra de 10 días en el Oriente Medio no es el fin de algo, es el comienzo de algo. Y lo que comienza aquí, en los cielos de Teherán, en las aguas del estrecho de Hormuz, en los búnkeres de Tel Aviv, en los salones de guerra de Washington, tiene el potencial de remodelar el orden global de la misma forma en que la Segunda Guerra Mundial lo hizo hace 80 años, con la diferencia de que ahora los misiles vuelan a hipersónica, los drones cuestan $100 y matan como bombas de 1000 libras, y la información o la desinformación llega al teléfono de cada ciudadano del planeta antes de que los generales hayan terminado de escribir sus reportes de batalla. Mantente informado, piensa con criterio, desconfía de los titulares simples en conflictos complejos y recuerda siempre que detrás de cada sistema de armas, detrás de cada coordenada GDS, detrás de cada pantalla de radar que hemos descrito en este análisis, hay seres humanos, soldados de 22 años que no eligieron estar ahí, civiles que no eligieron nacer en una zona de guerra, periodistas que arriesgan sus vidas para que el resto del mundo pueda ver lo que ocurre. Si este análisis te abrió los ojos sobre la complejidad real de este conflicto, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando. Y dime en los comentarios, ¿crees que esta guerra puede contenerse antes de escalar a una confrontación aún mayor entre potencias? ¿O hemos cruzado ya el punto de no retorno? ¡Hasta la próxima! Mantente alerta, el mundo nunca ha sido más inestable y nunca ha sido más importante entenderlo.